Hola hermosas, bienvenidas a este episodio de hoy. Hoy estamos con Perlita, con Jewel y quien les habla Anastasia. Y les estaba comentando a Perla y a Jewel que mi amado me ha guiado hoy a compartirles y profundizarles el tema que les había prometido el miércoles, que tiene que ver con un poco con redes sociales y que se trata de la concentración. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que justo en el momento en que uno va a reunirse con el Señor, en el momento que uno quiere sentarse a orar, eh, pasa un número de que quiere tomar nuestra atención. Entra una llamada, entra un mensaje, suena el celular, las notificaciones, eh, o simplemente usted está ahí sentada y de repente su mente se va a otro lugar, ¿sí? Y usted quiere concentrarse, pero hay como una guerra por su concentración. Hay algo que como que no quiere que usted esté enfocada en el Señor. Y entonces eso fue como una mañana que yo estaba lavando la loza del desayuno y yo estaba escuchando algo de YouTube y yo sentí que el Señor me repetía ese tema, como concéntrate, concéntrate. Y yo esa mañana le dije, ok, Señor, voy a ver qué es lo que tú me quieres, qué es lo que tú me quieres decir. Entonces, cuando me senté con él, me llevó a estudiar el tema de la concentración y me llevó a Primera de Timoteo, capítulo 13. Em, bueno, les voy a leer desde el versículo 11. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, los creyentes tienen un ejemplo a seguir en la manera de hablar, la conducta y en la empresa. En tanto que llego, dedique a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Más abajo en el versículo 15 dice, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver esta. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y entonces el Señor me llevó a entender esa mañana que cuando nosotros que nos roben la atención y la concentración, no podemos cumplir con esto que Él nos está pidiendo, de enseñar, de animar, de nutrirnos nosotras mismas, porque nosotras permitimos que, por ejemplo, cosas como las redes sociales nos roben como ese tiempo con el Señor. Y puede ser que sea un tiempo corto, ¿sí? Ya no dediquemos tanto tiempo a esas cosas. Si medimos, digamos que el tiempo que permanecemos eh, concentradas en cosas diferentes a las cosas del Señor, puede ser un tiempo mayor que el que Él quiere que dediquemos. Y creo que mucho también tiene que ver cómo nos sentimos respecto a eso, si para nosotras es una carga o es un deleite. Al principio creo que puede ser algo que nos cuesta hacer, que le cuesta a nuestra carne, morir a quienes éramos, dejar de hacer algunas cosas que nos gustaba hacer, porque son cosas que le gustan a la carne, y ocuparnos de las cosas de Dios al principio puede costarnos mucho. Yo creo que en mi viaje hubo cosas que me costaron. Eh, yo les digo abiertamente, a mí me gustaba mucho, digamos que desperdiciar tiempo viendo televisión, eh, y mucho tiempo también en redes sociales. Era tiempo que realmente desperdiciaba, pero que en ese momento me gustaba mucho hacer. Y, y creo que cuando tenía como ese sentir de, no, necesito esto, necesito leer la palabra, necesito reunirme con el Señor,
como que me daba al principio un sentimiento de, ay, como no quiero, como que esto cuesta, como que esto es aburrido. Y creo que ese aburrimiento se fue de mi vida cuando yo empecé a tener esa relación con el Señor de, de comunicación en ambas vías, de que no era solamente yo hablando, sino de que era yo recibiendo y yo escuchando. Y como teniendo esa respuesta a mis preguntas. Y creo que ahí fue cuando se fue como esa carga y ese aburrimiento. Y hay algo respecto a ese versículo de ocúpate en la lectura. Hay otra versión que dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el Señor me mostró esa mañana que a medida que las redes sociales ocupan tanto tiempo en nuestra vida, nosotros hemos reducido la capacidad de leer por más tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, ahora todo como que tiende a ser más rápidos. Los videos duran un tiempo cortico, lo que es, por ejemplo, TikTok, que son videos cortos para pasar, 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 porque ya no podemos como mantener nuestra atención fija por un buen tiempo en una sola temática, o sea, como que nos cuesta. Queremos videos rápidos, queremos videos cortos. Eh, y eso hace que, por ejemplo, las lecturas también sean más cortas. Queremos que las lecturas sean corticas, corticas, y nos cuesta concentrarnos cuando es una lectura larga. Y es algo que le está pasando también a los jóvenes actualmente, que ellos no quieren leer, que les cuesta leer, que no tienen comprensión de lectura, porque hacen lo que están, porque quieren todo rápido. Y como que al recibir uno todo, digamos que de esta manera lo voy a decir, como todo masticadito, no tienen o no desarrollan la capacidad de pensamiento, ¿sí? Pierden la capacidad de meditar, de concentrarse, de meditar y de interiorizar lo que están leyendo. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que es una guerra, ¿no? Es esa guerra por nuestra atención, que era lo que hablábamos también hace unos días atrás, de esa guerra por nuestra adoración, ¿sí? Esa guerra por a quién nosotras vamos a darle eso tan preciado que es nuestra atención. Y entonces el Señor me llevó ahí a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, y ahí dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encarnecida. Y eso fue súper tremendo para mí, porque en ese momento el Señor me llevó a, a entender lo que son las inspiraciones engañosas, que son espíritus mentirosos e ideas engañosas. Y justo esa semana yo vi una noticia de, de una chica que era influencer y ella en su canal compartía cosas sobre alimentación, se estaba alimentando únicamente de frutas y tenía muchísimos seguidores. Y esta chica falleció por desnutrición y entonces el Señor me traía eso a la mente, porque son inspiraciones engañosas, son ideas basadas en mentiras, y las redes sociales están llenísimas de esos falsos maestros. Y si recuerdan, la semana pasada el Señor me había estado hablando de no te hagas falsos maestros, porque a veces cuando uno quiere saber algo, entonces uno va a Google, uno va y pregunta en Google y uno encuentra un montón de gente que te dicen cosas, pero necesitamos aprender a ver si eso que estamos leyendo, si eso a lo que somos dirigidos realmente proviene de Dios. Y entonces ahí fue cuando el Señor me habló en Hechos 17 sobre lo que hacían en Berea, que ellos todo lo que escuchaban, incluso de los que les enseñaban sobre la palabra, iban y lo comparaban con las escrituras, iban a esa relación con el Señor para saber si eso era verdad.
Y eso es justamente lo que nos han enseñado también en el ministerio, ¿no? A que nosotras vayamos de acción con todo lo que aprendimos, vayamos al Señor, vayamos a las Escrituras y miremos si eso que nos están enseñando, si eso que estamos escuchando coincide con la palabra de Dios. Y es ahí cuando nosotras podemos ir completamente a la verdad. Entonces, eh, es un poco de todo, ¿sí? Un poco de muchas cosas que el Señor me estaba diciendo, pero que tienen mucha relación lo que es estas inspiraciones engañosas, porque a veces las mentiras pueden parecer inofensivas, ¿sí? Sobre todo con ese tema, por ejemplo, de los alimentos. Pensamos que puede ser algo inofensivo porque al final las frutas son buenas, pero lo que no estamos viendo es que usualmente el enemigo mezcla la verdad con un poco de mentira, ¿sí? Para torcer las cosas. Entonces, es ahí cuando necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios. Y entonces, cuando fui a estudiar un poco más de qué se tratan las inspiraciones engañosas, el Señor me mostraba que una inspiración es una acción de introducir, por ejemplo, aire a nuestros pulmones cuando suspiramos, ¿no? Entonces, realmente es como un estímulo o lucidez que favorece a la creatividad, decía la definición, que eso es la inspiración, que también es un estímulo que favorece a la creatividad, a la búsqueda de soluciones, al problema, a búsqueda de soluciones a problemas. Y eso es lo que nos perdemos cuando no meditamos. Cuando no meditamos en lo que el Señor nos está diciendo, nos perdemos de una buena inspiración. Y el enemigo siempre es experto en darnos falsificaciones. Entonces, nosotras buscamos inspiración y eso me llamó tanto la atención porque, como les decía, estoy también en el proceso de, de cambiar algunas cosas en mi casa, de hacer ese diseño de interiores en la casa, ¿no? Y les decía que yo quería buscar inspiración. Entonces yo le decía, Señor, quiero inspiración. Y el Señor ya me había dado inspiración, que les comenté a Perla y a Jubel con unas pinturas que él me guió a comprar y que tenían que ver con él. Y después cuando estaba pensando en cómo pintar mis paredes, porque quería algo diferente, eh, confieso que fui primero a Google a buscar inspiración, a buscar qué podía ver, qué habían hecho otras personas. Y entonces, claro, cuando el Señor me habla de inspiración en ese momento, pues captó toda mi atención porque es algo que hacemos con frecuencia, es algo que hacemos porque es algo a lo que estamos acostumbrados ya a hacer, a buscar cómo lo han hecho otras personas, cómo esta persona hizo esta cosa y nos perdemos de la creatividad del Señor, de cómo Él quiere hacer algo nuevo a través de nosotros. Entonces, eh, todas esas cosas me, me hicieron pensar mucho en que necesitamos ese tiempo de quietud y de meditación y de espera. Creo que sigo luchando a veces un poco con la espera en su respuesta, ¿sí? En cosas simples, en cosas no fáciles de manejar. Y honestamente en eso, pues también hay algo de orgullo, algo de que uno piensa que uno lo puede hacer mejor que Dios. Y bueno, es algo que les quería compartir y que me gustaría que habláramos un poco de ustedes. ¿Cómo, cómo les ha ido con la concentración? ¿Sienten que es algo que en lo que están batallando, sienten que de pronto se les desvía un momento cuando quieren buscar a Dios? Bueno, habla Joel. Eh, la verdad es, en mi caso, tengo que decir que mucho, me acuerdo una vez que Perlita comentó sobre cuando tenemos algo que hacer y procrastinamos, y esa creo que soy yo. Me hace muy difícil a veces concentrarme en cualquier cosa. Ujú.
Debo confesar, como decía Anastasia, yo llego al trabajo pues las 2 veces al día cuando entro y a veces me pongo en la red social. Yo no lo uso mucho, pero el que uso es Facebook. Y aunque sea solo para estar leyendo palabras o frases edificadoras, lleva tiempo y uno está buscando, jalando y pasando. Y a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy gastando o perdiendo mi tiempo en algo cuando podría estar haciendo algo que es más productivo. Y entonces he empezado a como ponerme lista de cosas que hacer y simplemente el teléfono está ahí, pero para recibir llamadas y para llamar si tengo que hacerlo en el momento. Entonces, y cuando, como cuando decías, cuando uno va a hacer algo del Señor, leer, ya sea en mi caso, además de leer, hacer mi podcast, siempre llega un mensaje o llega una llamada, como la semana pasada estamos en la reunión y entra una llamada y mi teléfono de casa casi nunca suena. Entonces, me pero es así, me ha costado mucho recientemente en lo que es concentrarme en las cosas. E incluso estoy haciendo 3 cosas a la vez porque siento que no me puedo concentrar en uno solo porque me acuerdo de otra cosa y empiezo a hacerlo también. Y estoy dividiendo el tiempo en hacer 3 cosas en lo mismo. Y en Ujú, otra cosa como que en cuanto, ahora, ahorita, en este momento, yo estoy en mi capital, en Managua, que vine a hacer unas diligencias rapiditas. Ya me voy hoy de vuelta a casa, pero me vine con mi hijo porque tenemos la semana libre en, en el país por ser la semana patria. Y él pidió venir. Pero en eso, eh, como digo, un agradecimiento y un testimonio que yo le pedí al Señor. La semana pasada mi hijo estaba perdón, de cumpleaños. Entonces, les había comentado que tenemos meses, como desde enero para ser exactos, que no habíamos escuchado del ET. Yo, en lo personal, sí pude y solté, y gracias a Dios solté, que a veces ya ni me acuerdo, pero el niño es un niño y él siempre preguntaba por su papá. Estaba acostumbrado de que todas las cumpleaños su papá le llamara a felicitarlo. Lloré para que eso pasara, para que él no se sintiera abandonado por parte de su papá. Y pasó. En el momento que yo recibí el mensaje del ET preguntándome si mi niño todavía tenía su teléfono y si tenía el número, mi reacción tenía enojo y lo pude ver en ese momento porque yo dije, yo sabía que este iba a aparecer hoy. Se lo dije a mi mamá así. Entonces le digo luego a mi mamá, ¿cómo somos? Que cuando el Señor nos responde, a veces no sabemos agradecer en el momento, sino que nos concentramos más en nuestros sentimientos de la carne que en la respuesta de la oración que le habíamos pedido al Señor. Inmediatamente pedí perdón y pues le agradecí a mi amado que me hubiera contestado eso. Entonces, eso me lleva a hoy. El niño le pidió a su papá que lo venga a ver. Ayer, solo nos vinimos ayer para devolvernos hoy, es un viaje muy largo. El papá le dijo que iba a llegar, no llegó. Yo todo el tiempo estuve más concentrada y eso que me cuesta concentrarme, estuve más concentrada en sus palabras de que ya voy en camino, te voy a llamar por experiencias previas. Y quería llegar al punto de que sí, nos cuesta concentrarnos porque empiezan a venir otras cosas a nuestras mentes. Yo ya no le puse atención a toda mi oración a mi amado, sino que volví a caer en quedarme pensando en agarrar y ¿cuál sería la palabra?
asegurarme de que me concentrara en todo lo que había dicho y no lo había cumplido, y no en todas las palabras que el Señor me ha venido diciendo, porque me ha venido repitiendo esta promesa. He empezado, voy a hacer cosas nuevas, ya he empezado, no lo puedes ver, pero que lo voy a ver. Y nomás ayer otra vez me volvió a aparecer ese versículo cuando entré a Facebook y digo, perdón, Señor, otra vez, porque estoy pensando en cosas que no debería y no estoy viendo lo que tú estás haciendo. Entonces, quería llegar a que la desconcentración, yo por lo menos lo miro en varias áreas de mi vida, ya no solamente en cuanto a pasar el tiempo y a enfocarnos en lo que el Señor nos está hablando, sino que también en nuestra vida personal empezamos a veces con una situación que tal vez eh, no es lo que esperábamos. Empezamos a dejar de enfocarnos en todo lo que nuestro amado nos ha dicho, lo que Él nos ha prometido, y a enfocarnos en lo que nos rodea. Pero debo regresar a que gracias a que Él ya nos ha enseñado y que ya tenemos sus promesas en nuestros corazones, que sabemos que caemos, pero que en el momento también nos damos cuenta y podemos pedir perdón y volver a enfocarnos en su palabra. Entonces, aunque me cueste la concentración, le agradezco a Él que me haya mostrado por medio de su palabra en el momento que me muestra ese mensaje, a recordarme que lo he estado leyendo, creo que todos los días de la semana pasada, y me lo volvió a recordar, yo sin saber qué iba a pasar, que estaba haciendo cosas nuevas, que todavía yo no lo veía, pero ya sabemos que Él está trabajando. Entonces quería compartir eso en mi caso. Ay, gracias, gracias porque diste en dos puntos que yo olvidé. Yo soy muy buena escribiendo, pero yo soy muy mala hablando, como saben. Entonces, cuando yo tengo que hablar, a veces se me olvidan un montón de cosas. Y tú hablaste de cosas importantes como procrastinar y la mentira del multitarea, ¿sí? Porque aunque somos mujeres, el Señor esta semana sentí que me mostraba que realmente no soy multitarea cuando estoy tratando de hacer tres cosas al tiempo, Ujú. ¿sí? Sino que más bien estoy siendo impaciente y no le estoy prestando la atención necesaria a cada cosa, ¿sí? Eh, entonces, me pasa igual que lo que tú decías, Joel. Tengo 20 tareas y, por ejemplo, en el computador abro las 20 pestañas y creo que estoy haciendo un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, y a la final me demoro tanto haciendo todas las tareas o no completo alguna porque estoy combinando todo. Entonces, como que el no prestarle atención a una sola cosa en su momento y terminarla y continuar con la otra, eso a veces cuesta. Y esta semana, como el Señor me estaba hablando de eso, me llevó a ponerlo en práctica, me llevó a que si iba a empezar algo, tenía que hacerlo y terminarlo para poder avanzar a lo siguiente. Y realmente sentí que avancé muchísimo más que cuando abro tres pestañas para tratar de hacer tres tareas al tiempo. Fue como súper rápido, Señor, ¿cómo hacemos esto? Y íbamos avanzando y me pareció genial, 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 genial. Y otra cosa sobre procrastinar, yo creo que era la número uno en procrastinar. Y eso me demoraba muchísimo. Entonces yo, por ejemplo, leía el correo y decía, esto no sé qué, esto no sé cómo tratarlo, esperar. Esto tampoco, esperar. Esto no sé qué será lo que puede. Y a veces creo que también el tema de procrastinar va ligado con la duda o la indecisión. No sé si les ha pasado que uno como que no sabe qué hacer y entonces lo deja y procrastina. Y cuando usted va a reunir toda la procrastinación, un montón de tiempo porque tiene que volverlas a leer para volver a retomar el tema y qué hacer con ese asunto. Entonces, eso también me lo enseñó el Señor esta semana y me recordó un proverbio que, bueno, no lo puedo decir literalmente, pero
dice como que cada pequeña cosita que uno va haciendo va sumando y va completando la tarea. Entonces, si por ejemplo no sé qué responder a eso, sé que puedo decir, estoy buscando a mi amado para esto, lo voy a tener aquí, pero voy a adicionar, voy a empezar algo de eso. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo, pero como dar un pequeño paso a esa tarea para no dejar avanzar, sino ir avanzando poco a poco, ayudando. Es como un proyecto, ¿no? Como cuando empezamos un proyecto grande, ¿no? Muchas tareas, entonces vamos así, tarea por tarea, para que finalmente... Entonces creo que quería ahondar un poquito en esas cosas que el Señor me ha llevado también a hacer esta semana. Te escuchamos, Perlita. Buenas tardes, soy Perla desde Ecuador y bueno, primero que nada quiero agradecerle a mi amado porque con el tema que le ha dado hoy ha contestado alguna de las conversaciones que hemos tenido últimamente. Eh, Estos últimos meses para mí han sido caóticos y en las últimas 2 semanas he tenido proceso de enfermedad con mi hija y un pequeño quebranto de mi salud también. Y me encontraba en eso, en que yo decía, Señor, no encuentro el orden, no encuentro el tiempo, tengo todo lo que tengo que hacer lo tengo patas arriba y cada cosita que ustedes han ido diciendo, mira, ya sé, Señor, por dónde va. Bueno, quiero empezar con una cosa, fue la primera que el Señor me habló mientras ustedes estaban exponiendo su tema, y es que, por ejemplo, yo no tengo redes sociales. O sea, las tengo y las tengo con otro nombre que no es el mío propio y no las reviso. Y básicamente lo hago es por cualquier publicación familiar, nada más. No utilizo redes sociales, pero como yo no utilizo mucho la televisión para ver noticias, por lo regular uso Twitter. Entonces, cuando abro esa bendita aplicación para ver más que nada noticias, porque quiero saber qué está pasando en la ciudad, en las calles, peligrosidad, algo que esté pasando, porque aquí en mi país la cosa está bien peligrosa. Y es bueno a veces estar informado. Me doy cuenta que empiezo a perder el tiempo. Esa es una, pero ya el Señor me había estado hablando. Dos, y esto va, creo que el Señor nos está llamando la atención a todas lo importante que es leer, porque yo como a veces tengo tantas cosas que hacer y me creo multitask también, ya el Señor y me está bajando de esa nube, eh, estudio alguna lección del ministerio, pero por facilidad entro a YouTube a ver algún video del ministerio y del ministerio me paso una alabanza, y de una alabanza me paso a otra alabanza y de repente llego a una prédica. No, o sea, no digo que está mal, siempre y cuando el Señor nos guíe, está muy bien, porque Él nos alimenta. Pero ahí tengo que confesar que lleno mi tiempo con ese tipo de recursos y no me enfoco en leer. Y bien dice Anastasia, las veces que he leído últimamente y que me he obligado, porque hay que reconocerlo, es mucho más fácil para mí ponerme los audífonos y ponerme a hacer el aseo y aunque estoy alimentándome, ya me siento bien en ese sentido. Pero he descubierto justamente en estos 2 últimos días cómo el sentarme a leer, o sea, ni siquiera en la computadora, sino coger mi Biblia, leer, hojear, de Exacto. repente es una palabrita que digo, wow, Señor, ¿qué Ujú, quisiste decir con esto? Y ahí empiezo a buscar, empiezo a escudriñar, empiezo a decirle al Señor, ujú. háblame, ¿qué quiere decir esto? Porque esta palabra me tocó el corazón, ¿no? Entonces, ahí veo la importancia, ¿no? Ahí veo la importancia yo soy la reina de la procrastinación, si el Señor no me toma de la mano, yo una mosca voló y yo me distraje, así soy yo. Ujú, ujú. Y sin la ayuda del Sí, Señor, total. yo no puedo. Y es lo que me estaba mostrando el Señor, porque por lo regular, una de las cosas que el Señor me dio para que yo no cayera en esa red de la procrastinación era hacer mi calendario en el teléfono y tener mi alarmita con la lista de tareas.
¿Qué sucede? Que este teléfono ya está muriendo, entonces tuve que dejar esa aplicación, ya no usarla porque ya el teléfono no me da. Y he visto cómo se me ha caotizado todo porque estoy agarrando la idea de que puedo hacerlo todo al mismo tiempo. Ahí viene gracias al Señor por mostrarme esa realidad. Y me veo en esas circunstancias. Hace unos días, como digo, me enfermé, el tiempo a veces lo utilicé para hacerme atender, para ir de un lado a otro, los medicamentos y toda la situación. Y de repente veo que todas las cosas se me fueron acumulando, cosas de la casa, las tareas de mi hija, el trabajo y todo. Y en eso una de las personas con la que a veces trabajo me llama y me dice, te tengo un trabajo. Y yo tristemente dije, no lo puedo coger porque estoy con tantas cosas, y ahí el Señor me dijo, ah, mira lo que te perdiste o sea, quise ser responsable, no decir sí y quedar mal, ¿no? Y el Señor me llamó la atención en eso. Entonces, estoy pensando que puedo hacerlo todo. Y mientras ustedes hablaban, el Señor me recordó un versículo muy importante y es con el que quiero empezar a caminar en esta semana, que está en Colosenses 3:23, que dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y claro que sí, o sea, yo he estado haciendo todo como para rendir para mí, rendir para el trabajo, rendir para mi casa, pero no para el Señor. Y ahí he visto donde todo se ha trastornado, todo se ha desbocado. Entonces, ¿con qué me quedo, Bella? Con que con cada una de las cosas que ustedes dijeron, todas son válidas, todas me abrieron eh, una ventanita en donde yo puedo poner una respuesta de todas las cosas que estaba hablando con el Señor, porque me he puesto en el hacer, 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 y por no saberlas hacer bien con el Señor, me estaba quedando atascada y me ha comido mi tiempo de calidad con el Señor, porque no digo que no me pongo el animador, me pongo a escuchar o pongo una lección en audio, pero eso me lleva, quizás mi tiempo se pierde en YouTube y ahí procrastiné, ahí caí. Y de ese tiempo en YouTube le quité bastante tiempo a la lectura. Y el Señor me está mostrando la importancia, lo rico que es leer, porque en leer, como decía Anastasia, ahorita recuerdo unas palabras, se despierta esa creatividad, es imaginar en la palabra del Señor. O sea, ya no en lo que dice una persona en YouTube, bien dice Anastasia, que ellos tienen sus propias formas de ver las cosas, ellos tienen sus propios métodos, sus propias enseñanzas, y nosotras podemos deslizarnos sin darnos cuenta en seguir aquello, ¿no? Pero sí, el Señor llamó mucho mi atención en eso y quería agradecerle al Señor por mostrarme, agradecerle al Señor por abrirme los ojos, porque creo que eso es lo que Él quiere que nosotras entendamos. O sea, el tiempo de lectura con el Señor es importante. Y ahorita me acaba de recordar otra cosa. Hace unos días atrás, aunque no lo recuerdo con las palabras exactas, quiero compartir algo que me dio el Señor. Hablaba algo, Anastasia, sobre buscarlo, hablar, dejarse que la imaginación con el Señor juegue, fluya y esperar, ¿no? Y me recordó mucho que hace unos días el Señor me habló del significado del desierto. El desierto en sí en su lugar, no recuerdo dónde lo vi, pero así mismo, en escudriñar lo encontré. Y él decía que el desierto es el lugar donde está la voz de Dios. Punto. O sea, más allá de cualquier otra cosa, es donde está la voz del Señor, el desierto. Entonces, si nosotros tomamos ese tiempo para estar en lo rico que es comerse la palabra del Señor, yo creo que vamos a avanzar muchísimo más y no dejarnos deslizar por las redes sociales, ¿no? Que son tan sutiles, y como hay cualquier cantidad de información, incluso la información sobre el Señor, sobre la Biblia, sobre su palabra, sobre significados bíblicos, ¿no? Es tan rico en muchas cosas que a veces nos perdemos la experiencia única de Ujú, nosotras estar a solas con el Señor. ujú. Eso Y es. justamente esa es la intención del enemigo, que nos perdamos esa meditación. Bueno, entonces lo que yo quería
continuar es que eh, les quería compartir un poco de lo que escribí en mi diario en esos días, porque al otro día pues yo retomé el tema porque me llamó mucho la atención y el Señor me decía, bueno, yo le decía al Señor realmente que yo había notado que mi mente retiene menos información a largo plazo cuando yo leo la Biblia desde una pantalla, ¿sí? O cuando yo miro cosas desde una pantalla. Eh, Me di cuenta que no es lo mismo para mí leer la Biblia en físico, en el papel, que en la pantalla. Yo no sé qué pasa en la mente, no sé, o en mi mente, pero cuando yo me siento a leer la Biblia fuera de mi computador, fuera de eso, es como que se me abre la mente, la imaginación, puedo imaginarme todo lo que me están hablando y mi imaginación empieza a volar, ¿sí? O sea, es muy distinto para mí. Y siento que me da el tiempo de meditar. Yo no sé qué será, y cuando yo le hablaba esto al Señor me venía a la mente que a veces cuando uno está en el computador o en el celular llega una notificación o aparece una pestañita de suscríbete o una imagen promocional, ¿sí? Algo que como que lo desenfoca a uno de lo que uno quiere hacer. Y entonces eh, me di cuenta que justamente, como tú decías, Perlita, el plan del enemigo es distraernos de esa meditación porque a él no le conviene que nosotras entendamos el mensaje, ¿sí? O sea, uno puede leer muchas cosas y no entender nada y realmente no hizo nada, porque la idea es que usted entienda. Cuando uno entiende, uno hace el cambio que se necesita. Entonces, cuando yo entendí lo que el Señor me estaba hablando de la concentración, porque me concentré en estudiarlo, fue que pude decir, tengo que hacer cambios, tengo que cancelar las notificaciones, tengo que dejar mi celular lejos de mí cuando voy a trabajar para que yo me pueda concentrar, porque creo que es algo también de dominio propio, ¿sí? A veces no necesariamente es que llegó una notificación, es que estoy tan acostumbrada a ir al celular por cualquier cosa que yo estoy aquí pues trabajando, concentrada y de repente viene a mí como que tengo que revisar el celular, como que tengo que hacer algo que no necesariamente es algo que realmente llegó, ¿sí? Y tengo que ir al celular y empiezo a revisar y a perder tiempo. Entonces, como que separar tiempos, porque realmente también es bueno tener momentos de ocio, de distracción. Pero cuando hablé de eso con el Señor, Él me recordó en dónde está tu deleite. Y entonces en el Salmo 1:2 Él nos dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces, si mi deleite no está en la ley del Señor, si mi deleite está en revisar redes sociales o lo que sea, pues entonces ahí me está llamando la atención. ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En qué es en lo que a ti te gusta pasar el tiempo? Entonces ahí me llamó la atención a ese lado y me llevó a entender que el ocio, y creo que es algo que ya hemos hablado también muchas veces anteriormente, de que el ocio y el deleite son sinónimos y que son algo que nos debe producir agrado, dicha. Entonces, si a mí no me produce agrado pasar tiempo con el Señor, si a mí no me produce dicha el pasar tiempo con el Señor, es porque todavía falta en mi corazón que Él sea el primero. Todavía falta en mi corazón que Él sea mi primer amor. Cuando lo tenemos a Él como nuestro primer amor, queremos pasar tiempo con Él, queremos aprender, queremos y creo que más allá de aprender, porque, bueno, como mujeres, como sabemos, le pasó a Eva, somos como que tenemos hambre de conocimiento, 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 pero más allá de aprender, de disfrutar y de deleitarnos en él, de que podamos deleitarnos en él. Y entonces, hablando de la meditación, él me llevó a profundizar un poco en la meditación y me hablaba que la meditación es participar en la contemplación o la reflexión. Y eso es justamente lo que hacemos cuando leemos. Como que al leer uno empieza a contemplar,
a imaginarse cómo era, si no sé, si estoy leyendo lo que pasó en el paraíso, como que sentarme y leer nuevamente y volver a retener la información y decir, ay, ¿cómo sería eso? ¿Cómo era ese tiempo? Pero ¿cómo sería que la serpiente les habló? Entonces es un proceso, ¿verdad? De contemplar, de meditar, de enfocarme, de irme a ese universo que estoy leyendo, enfocar mis pensamientos en ello y empezar a pensar por mí misma. Jewel, ¿qué nos quieres compartir? Sí, cuando mencionabas de la lectura anteriormente, se me fue también compartir algo de eso, que sí, yo no crecí siendo una persona que le gustaba leer, al menos yo no lo veía así. Pero dice mi madre, todo lo que agarrabas lo leías. Entonces digo, posiblemente siempre me gustó leer, pero yo no me di cuenta porque no crecimos con ese, em, con esa práctica de leer. Entonces estoy viendo ahora, yo sí he leído mucho y más con este ministerio, como decía Anastasia, me gusta o prefiero leer más en físico. Entonces yo imprimo las lecciones y o hago todo un libro de ellas para solamente ir leyendo y marcando y voy así voy poniendo cositas, notas arriba. Pero una cosa que estoy viendo también es con nuestros hijos. Como mencionaban de los videos de TikTok y todo ahora se hace más corto. Incluso en el colegio, cuando ya le dejan tarea a los niños, busque, investigue en Google más bien, porque ahí es lo que lo están mandando. Ya no se encuentran en los libros o no hay libros, pocas librerías las que hay o bibliotecas. Entonces, investigue, todo el mundo va a Google. Y por medio de un video corto, tal vez de 3 minutos, ya se encontró lo que se necesitaba. Incluso en la universidad, ya los niños y los jóvenes ya perdieron ese gusto de los que leían y los que no lo hacían, los que van creciendo, van a crecer sin ella también, si nosotros no hacemos eso desde la casa. Porque en lo que Ujú, son los colegios ya no se llevan libros, se llevan tabletas y ahí ujú, están todos los libros en PDF e incluso así uno solo va a leer, ya que la tecnología está avanzada, te da la opción de solamente buscar la parte que yo necesito. Entonces, ¿para qué leer todo? Entonces, ujú, incluso nosotras caemos en eso cuando entramos a lo que son las redes, como decía Perlita, solo entro para ver noticias. Y ujú, después de eso empiezo a buscar dentro de todo lo que nos está apareciendo. E incluso yo, mi teléfono tiene para avisarme las noticias en la mañana. Entonces todas las mañanas me tira como 3 titulares. Las entro a leer y empiezo a buscar también y seguir buscando. Y luego digo, no, entonces ujú, Em, como decíamos, una cosa que dijo Anastasia, que también la practiqué la semana pasada, de hacer una cosa a la vez, ujú, porque de eso de estar haciendo 3 cosas y como dijimos todas, al final no hacemos nada o no terminamos ninguna, las puse en la lista y fui haciendo una a la vez, una a la vez, y la verdad es que logré hacer de 7 como 5. Entonces eso es un gran avance en ujú, cuanto a que lo de multitarea, que como decías, es una mentira, no podemos hacer tantas cosas a la vez, es una a la vez. Y en cuanto a lectura, creo que es algo que tenemos que empezar, y digo empezar porque tal vez nosotras como mujeres adultas ya lo manejábamos, pero nuestros hijos lo van a perder si nosotros no lo hacemos desde casa con ellos. Empezar ujú, a leer la Biblia en físico con ellos, además ujú, de que, como mencionaban lo de la imaginación, yo sabe que yo uso mucho la mía cuando leo, yo lloro, yo río, para mí yo estoy dentro de lo que estoy leyendo. Entonces, y como decía Anastasia ahorita, cuando nos ponemos a imaginar cómo fue que le habló la serpiente, cómo le dijo y todo eso, y ya nuestros hijos solo oyen una historia, pero ellos no lo leen. Entonces, ujú, no tienen, no les llega, como decimos, esa oportunidad de también hacer volar su imaginación y están sí, pasando en general mucho tiempo, ya sea en la televisión, en el teléfono, en tablet, en lo que sea, que solo nos muestran la historia, sí, en video,
pero no es lo mismo que ellos lo lean y se nos queda más pegado cuando leemos que cuando miramos algo, como decía Anastasia. Yo soy así también. Si yo lo leo, yo lo puedo retener y me puedo acordar. Pero si solamente lo miré, inmediatamente se me fue porque miré otra cosa y ya se vino eso a tomar el lugar del anterior. Entonces sí quería agregar eso de la lectura que es muy buena, ayuda mucho a la concentración y que tenemos que empezar a hacerlo con nuestros hijos de su casa porque si no se les va a perder a cómo va la tecnología y nosotros que nos vamos, que estamos de paso, si no empezamos con nuestros hijos ahorita, se nos va a perder la lectura. Eso. Ujú. Sí, gracias, Jubel. Dijiste algo. A mí también me pasa lo de YouTube. Ya les había dicho, a mí me pasaba que yo tenía problemas con estar escuchando todo en YouTube. Y también hay tanta oferta de cosas que uno pierde el tiempo es eligiendo qué va a escuchar. O sea, esa es la realidad, que una vez pierde una cantidad de tiempo eligiendo qué va a escuchar. Y yo tenía eh, como esa, como obsesión de pronto por el celular. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno se siente desnudo si uno no sale con el celular. ¿Sí? O sea, una cosa que no es ya normal. O sea, vivíamos en nuestra antigüedad sin el celular y sobrevivíamos, pero ahora uno no se imagina que pueda salir sin el celular, uno se siente desprotegido, que si le pasó algo, uno no va a poder llamar, comunicarse, pedir auxilio. Y desarrollamos como cierta dependencia a esas tecnologías que no necesitamos, que necesitamos desprendernos. Y esa es una de las cosas que el Señor también me llevó a hacer, a dejar de tener el celular al lado de la cama, ¿sí? Porque cada vez, todas las mañanas, era lo primero, en lugar de pensar, de agradecerle al Señor, de saludar a mi esposo, todo era primero el celular, qué notificaciones hay, qué hay hoy para el trabajo, qué hay. Y el Señor me está viendo, eso no está bien, no necesita empezar el día estresada con tengo que hacer esto, necesitas empezar el día bien. Y entonces el apartar el celular, como antes, que el teléfono antes estaba en una sola parte de la casa y usted iba, si lo llamaban, si llegaba una notificación, ya. Entonces esa es como lo que me ha llevado a hacer, a dejar el celular de un lado. Si tengo un tiempo determinado para contestar notificaciones de WhatsApp, lo tengo. Y el resto de notificaciones de cosas del trabajo que vayan llegando y ya. Y como que cierra uno ese asunto a la hora que se terminó el trabajo y no volverlo a mirar hasta que vuelva a empezar. Y creo que es algo que me está ayudando mucho también como el Señor a ordenarme, ¿sí? Ok, vas a tener un tiempo de distracción, un tiempo, bueno, no de distracción, un tiempo de deleite, de gozo, que me gusta ver un video con el Señor, bueno, vamos a elegir qué quiere Él que yo vea, que era algo que también mencionaba Perlita, porque a veces uno escoge lo que uno quiere oír, pero, pero de pronto lo que yo quiero oír no es lo que necesito. Entonces yo necesito alinearme al plan del Señor y a escuchar lo que Él sabe que yo realmente necesito escuchar y que eso es lo que normalmente nos anima. Jewel habló de las bibliotecas ahora son muy pocos los que visitan una biblioteca, ¿no? Y hay que tener cuidado también con no leer todo ahora y cualquier cosa, porque también hay libros que no son buenos para leer. Me trae a la memoria el Señor que tenemos una serie de libros recomendados que son maravillosos. Uno de los que me viene ahorita a la mente es el de la prisión a la alabanza, de la prisión a la alabanza, que es fundamental. A mí me levantó mucho el ánimo en mis peores tiempos de crisis. Para mí ese libro fue como romper un paradigma, un modo de pensar que yo tenía y me animó y me llevó a estar por encima de las dificultades, alabando al Señor. Fue maravilloso ese libro. Y tenemos que saber elegir lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar. Y para eso necesitamos escuchar al Señor. Y creo que ese es un llamado de atención que nos está haciendo a no quiero que vayas a YouTube, no quiero que vayas allá a escoger y hacerte falsos maestros, que era lo que me estaba diciendo a mí, porque eh, en Primera de Timoteo 4,
cuando él está hablando de esas inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, habla de que son personas de que provienen de embusteros hipócritas, de gente que dice muchas cosas que realmente no está viviendo. Y me lo confirmó también esta semana cuando escuché eh, un, eh, una noticia de una familia, no sé en qué país, que esta señora tenía un canal de YouTube en el que mostraba sus vivencias como madre y digamos que enseñaba a las mujeres a ser una buena mamá, entre comillas, y los hijos terminaron denunciándola por maltrato y por una serie de cosas que, bueno, no vale la pena ni nombrarlas, pero realmente era eso, era una persona que estaba enseñando algo que ni siquiera hacía, ¿sí? Y que estaba enseñando cosas que eran falsas. Y entonces ahí fue cuando el Señor me volvió a traer esta memoria, a decir que hay gente que prohíbe el matrimonio, que en ese momento cuando lo leí, para mí era como mm, que hablan también de la anticoncepción, porque el matrimonio, pues la idea del matrimonio era procrear, ¿no? Generar nuevas personitas. Y entonces, gente que habla de la anticoncepción, gente que habla de no permitir comer ciertos alimentos. Y eso es algo que el Señor también me habló directamente porque yo he tenido una guerra mental con eso, de que es bueno comer, que es saludable, que no sé qué. Y, y el Señor me ha quitado también mucho eso de lo que, digamos, que es santo, de lo que no es santo. Y es a través de varios versículos y poco a poco me ha llevado como a entenderlo. Y aquí esta palabra me habló mucho al corazón de decirme, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Entonces, ahí también me llevó a decir, no es que las redes sociales sean infernales y no es que todo sea malo, es la forma en que lo usamos. Entonces, ahí me habló del dominio propio, de que tenemos dominio propio y que nosotras no podemos dejar que esas cosas nos controlen, sino nosotras controlar esas cosas. Entonces no se trata de nunca más volver a ver YouTube, se trata de cuánto tiempo voy a invertir en ver y cómo lo voy a hacer, si me voy a dejar guiar por el Señor o si voy a hacer lo que yo quiero. Entonces es tener ese equilibrio. Y quiero concluir con estos versículos que él me dio concluyendo el tema. Y uno está en 1 Corintios 9 que dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y esto me impactó porque el Señor me habló, ese día me mostró una noticia de que los jugadores profesionales, los deportistas profesionales, se abstienen de redes sociales para que ellos tengan la energía suficiente para competir y que les vaya bien. Y ellos decían que cuando ellos están mucho tiempo en redes sociales, les va mal. O sea, no rinden físicamente y no dan el rendimiento que normalmente dan. Y eso fue súper impresionante para mí. Yo decía, wow, o sea, cómo es de impresionante que tiene relación. Y es porque ellos decían que en redes sociales ellos reciben muchos pensamientos positivos y negativos de la gente y eso es lo que hace que ellos no les vaya bien, porque reciben muchas cosas negativas a través de eso. Entonces, me pareció bien interesante, pero lo más es que yo lo que sentí es que el Señor me estaba diciendo, se abstiene de todo. Entonces, uno tiene que ser sabio en abstenerse de algunas cosas que uno sabe que le están haciendo daño o que no van a permitir que usted gane esa corona incorruptible que es la que nosotras estamos deseando. Entonces, ahí decía, por tanto, yo de esta manera corro, no corro sin tener meta. De esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y eso va muy especialmente para nosotras, de que nosotras mismas necesitamos
golpear nuestro cuerpo y eso no es algo físicamente, no es que nos vamos a dar látigo, sino que vamos a morir a nuestro deseo carnal, vamos a morir a ese impulso constante de estar revisando el celular, de estar viendo qué hay en YouTube, qué hay, sino que necesitamos estar más conectadas con el Señor y dejarnos guiar por Él. Y termino con Colosenses 3, versículo 2, que dice, poned la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. O sea, enfóquese en lo que tiene que ver con el Señor y no en las cosas de la tierra. Y seguro que si hacemos eso y nos llenamos de ese positivismo, vamos a dejar de estar temiendo, de estar en angustia, de estar preocupadas, de estar, que a veces nos pasa. O sea, cuando vemos tantas noticias negativas en YouTube, con solo ver el título, ya uno empieza a decir, Dios mío, este mundo está terrible, estas cosas que están pasando, pero cuando vamos a la palabra y nos llenamos de él, como que la esperanza viene y uno dice, bueno, hay esperanza, esto puede cambiar, Señor. Y, y bueno, creo que me he extendido bastante hoy en el tema de la concentración, pero espero que realmente les hable mucho al corazón y que nos compartan. Compártanos también ustedes cuáles son esos ladrones de su atención, cuáles son esos ladrones y que no quiero dejar esto que lo tenía en mente mientras ustedes hablaban, era también la hora del día, porque a mí me pasaba que cuando yo buscaba al Señor a las 3 de la mañana era la hora espectacular, la hora en que no llega ninguna notificación, en la que no hay ruido, en la que el silencio y la oscuridad también me ayudaban a mantenerme completamente enfocada. Y es algo que extraño muchísimo hacer, que me queda difícil ahorita pues, por lo que no estoy solita, pero que extraño demasiado y que quisiera hacer porque realmente veía muchos beneficios en eso. Pero bueno, mientras tanto trato de buscar una hora en la que pueda estar sola y concentrada y creo que es algo que también les puede ayudar mucho a que ustedes busquen con el Señor una hora en la que puedan estar concentradas con Él. Y bueno, pues de verdad espero que este tema les ayude mucho y que nos compartan cómo el enemigo está tratando de robarles la concentración, porque de pronto muchas otras mujeres también no lo han percibido, pero sería bueno que ellas supieran cómo el enemigo también les está robando la concentración y a nosotras también. Miren, a mí me edificó mucho lo que ustedes dos compartieron y que de repente venía a mí y decía, uy, sí, a mí también me ha pasado esto. Entonces, gracias por compartir conmigo y con nosotras este episodio y estaremos leyéndolas. Gracias, Perlita. Gracias, Yuwel. No sé si quieren agregar algo. Bueno, sí, lo único que el Señor con lo que me dejó en la mente fue que viene muy relacionado esto de estar emocionado por el Señor, o sea, encontrar el deleite, como decía Anastasia, y la adoración. O sea, no sé, creo que una cosa lleva a la otra. Es un hilo conductor, ¿no? Y recordarnos que aunque hay muchísimo material, tanto en el ministerio, en YouTube, hay muchísima información, yo creo que el Señor lo que está haciendo es un llamado a que vivas tú la experiencia con Él. Que no te dejes guiar por otras personas que tienen sus experiencias personales, íntimas con el Señor, que es muy loable y precioso seguirlos, verlos, pero nosotros también nos merecemos una historia única y personal. Entonces creo que esa es la invitación que el Señor nos está haciendo. Ujú. Sí, y muy útil lo que compartió Yuwel de imprimir las lecciones. Y eso es una confirmación, porque honestamente es algo que hablamos antes de ayer con mi hermana y que yo le decía, quiero como recopilar, imprimir, porque necesito tenerlas escritas, me bendice mucho más y porque también para descansar la vista de tantas pantallas de trabajo y esto, uf, es súper, súper. Entonces, gracias por compartirlo. Si tienes de pronto el PDF y no lo puedes compartir, te lo agradeceremos. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye. Bye.